Son las 7:37. Saludamos al sociólogo Patricio Carpio, analista. Él es director del programa doctoral en sostenibilidad territorial de la Universidad de Cuenca. Patricio, muy buenos días. Quisiéramos preguntarle directamente, pues seguramente la mayoría de nuestros oyentes vieron y habrán sacado también algunas conclusiones sobre el debate presidencial. Pero quisiéramos preguntarle a usted en su criterio si es que cree que el debate de ayer aportó a romper de alguna manera el tácito empate técnico de la primera vuelta. Buenos días, muchísimas gracias, Gustavo, por la invitación. Sí, he visto con atención el debate y me parece que le podríamos denominar a este espacio un ecuadebate, es decir, el arte de no proponer nada o de desperdiciar un espacio privilegiado en tiempo y espacio para plantear los puntos más importantes que cada uno propone en su programa. Uno de los dos ha hecho Patricio, relación. quisiera rogarle un favor. Estamos teniendo un poquito de distorsión en su sonido, en su audio. Lo arreglaríamos parcialmente si puede acercarse usted más a la fuente del micrófono. No sé si es su artefacto o si tiene un micrófono para poder escucharle mejor. ¿Ahí se me escucha mejor? Me parece que sí. Adelante. Ya. Decía, no sé si inicio nuevo, decía que me parece que el debate le podríamos denominar un ecuadebate en la medida en que refleja el arte de no decir nada en un tiempo absolutamente privilegiado, en un momento privilegiado donde tenemos millones de personas, no solo cientos de miles, millones de personas que están atentas a lo que cada uno de los candidatos está planteando. Entonces, me parece que los dos candidatos han desperdiciado una gran oportunidad. Y creo, lamentablemente, tengo que decir algo muy duro, creo que refleja la realidad, la experiencia del país. Es decir, el Ecuador vive en uno de sus ejes más trágicos de la historia en términos de inseguridad, y los dos candidatos han puesto como protagonista del debate el tema de la corrupción en términos de quién está menos contaminado. No ha habido ninguno de los 5 puntos que se trataron donde la mayor parte del tiempo y repetitivamente, reiterativamente, se han acusado mutuamente de ser parte de la corrupción, de las mafias, de la delincuencia organizada. Entonces eso es un poco trágico para el Ecuador, en la medida en que, si bien los 5 puntos que se han planteado eran claves para entender lo que están proponiendo, de hecho aquí entre paréntesis me faltó el análisis de uno de los puntos importantes que debería incorporarse, es el tema del ambiente, y se lo dejo de lado, que no estaba entre los 5 puntos claves. Entonces creo que se desperdició esta oportunidad, y la pregunta es, efectivamente, ¿a quién estaba dirigido las respuestas que los candidatos dieron? Pues parecería que había una suerte de afirmación de sus electores, más no de captar a aquellos sectores que están indecisos o que tienen todavía por sus raíces políticas de los partidos de la primera vuelta, todavía algún tipo de discusión interna para ver por quién se apegan, ¿no? Entonces, esa sería la primera cuestión que le podría afirmar, Gustavo.
Patricio, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana. Pues efectivamente este debate, lejos de ser una exposición de ideas, de contrastar ideas y propuestas, más bien lo que hicieron los dos candidatos fue concentrarse en desprestigiar al otro, en sembrar una serie de dudas en el otro, en el ataque en sí mismo, con acusaciones que iban y venían, y que no hubo realmente un control de parte de la moderación para que los candidatos den una respuesta frente a las inquietudes que se plantearon en los distintos ejes propuestos. También hubo un intento de los candidatos de dejar esas pequeñas frases para el post-debate: Luisa desdolariza, no, presidente, no mienta, que incluso ha sido comparado en su momento con lo que hizo el expresidente de la República, Guillermo Lasso, en uno de los debates también de cara a una elección presidencial. Pero quizás el problema aquí es que no se discutió ninguna idea, no quedó clara ninguna idea, ninguna propuesta de cómo mismo se iba a avanzar respecto de todos estos temas que se plantearon en los distintos ejes, y lo que más bien quedó es una gran cantidad de dudas de quiénes mismos son cada uno de los candidatos, quiénes son sus aliados y para quién trabajan. Sí, yo creo que hay una forma más técnica de medir el debate, ¿no? He estado ayer intentando determinar por lo menos unos 5 o 6 criterios para poder ver con claridad cómo cada uno se desenvuelve en el debate. Entonces, los criterios para este análisis deberían ser el criterio de pertinencia, es decir, si es que los discursos se corresponden con la pregunta que se está formulando, y ahí digamos que los candidatos han resuelto las preguntas muy relativamente, con muy bajo nivel. El dominio del tema, en el dominio del tema no se pudo ver realmente en ninguno de los dos, porque, como bien dices, Rosana, había demasiada desviación para las respuestas alrededor de las acusaciones. En claridad comunicacional, que debería ser otro criterio, pues sí, una mayor desenvolvimiento del verbo, la palabra, aunque, como sabemos, en el caso de Noboa, no es muy corto de palabras, y en cambio Luisa González es más floja de palabra, también diríamos así, pero en estos debates hay que aprovechar el tiempo de manera adecuada, hay que decir mucho en poco tiempo, hay que ser muy concretos, y realmente eso nos quedaron debiendo. El tema de la viabilidad, el tema de las estrategias, el tema de la concreción son otros elementos importantes para calificar el debate. Sin embargo, en todos esos elementos yo creo que nos quedan debiendo, y si es que calificáramos el tema es insuficiente o deficiente. Pero si es que cosechamos, digamos, hacemos el ejercicio de cosechar, de indagar en las respuestas, podríamos encontrar algunos elementos. Uno de ellos es el tema del rol del Estado. Yo creo que ese es un tema importante, y en todas las respuestas Luisa González ha planteado la necesidad del fortalecimiento del Estado y de la inversión pública para recuperar la educación, la salud, etcétera, sobre todo, y la economía. En cambio, Noboa ha planteado más bien el tema de la inversión extranjera, de los convenios internacionales que están a la espera de que él gane las elecciones para que se concreten. Y también ha hablado de bonos. Entonces, ahí también, en estas dos entradas se puede ver una primera gran diferencia, ¿no? Entonces, lo que no vimos es las estrategias concretas, específicas, con fuentes de financiamiento más definidos,
para solucionar los grandes problemas del país. Y aquí me parece que también punto, queda... Patricio, si me permite, este punto que usted toca, claro, me parece que es muy importante, así como el de la violencia, la narcoviolencia en el país, que es uno de los ejes fundamentales. El otro es el de la pobreza del país y la necesidad de generar riqueza. Y aquí se trató, por ejemplo, el tema del IES. Antecediendo Noboa, que Luisa González nunca generó un empleo, él habló de estos tratados internacionales de libre comercio con la China y el Canadá que están a punto de finalizarse, sugiriendo una intervención de carácter privado, y efectivamente Luisa González en otras declaraciones se había referido al fortalecimiento del sector público. Pero González al final coincidió en que la solución para el IES era afiliar a más ecuatorianos, y allí ambos tenían un cabo suelto: cómo resolver ese gigantesco déficit de empleo formal que hay en Ecuador. No se dijo una palabra por parte de ninguno de los dos candidatos sobre un cambio en la matriz productiva, en cómo generar riqueza, cómo colocar más dólares en la economía que no sean solamente producto de más deuda, salvo sutiles menciones a favor o en contra del extractivismo. Sí, yo creo que usted da en el clavo, y me iba a referir a eso en términos más generales al plantear que el debate y los planteamientos de cada uno de los candidatos debió haber estado referido a los grandes problemas del Ecuador y sus necesidades. Porque, de hecho, la inseguridad, pero la inseguridad lo tocan tal vez un poco muy genéricamente y con demasiadas acusaciones de contaminación en la corrupción. Sí, el tema del se perdieron en acusaciones mutuas, en eso quedó. Sí, el invierno y las vías es un tema urgente, el tema del ambiente, el tema del desempleo y el tema de salud y educación. Esos temas estaban ahí entreverados en exposiciones, pero no se resolvió. Ahora, lo que usted dice me parece muy importante. La reactivación económica y... de hecho, de ahí el tema de las afiliaciones al IES no se tocó. Algo dijo Luisa González sobre la precariedad laboral. Es decir, si bien hay un sector que está enrolado en las empresas, en las pequeñas empresas, etcétera, sin embargo, no se cumplen con los derechos. Entonces, ahí... ese es un punto clave, el tema de los derechos laborales, y los derechos laborales van conectados a la reactivación económica en términos de la generación o las posibilidades o generar condiciones para desarrollar procesos económicos. Ahora, eso también va conectado, digamos, al generar emprendimientos, al generar empresas, va conectado con un mercado absolutamente restringido, y el tema de los tratados de libre comercio, cómo se conectan con la reactivación económica. Pueden reactivarse en términos de comercio, pero no en términos de producción, porque ustedes saben y todos sabemos que en el caso de la China, por ejemplo, la invasión de sus productos va a desbaratar o está desbaratando ya la producción nacional. El tema de la reactivación agrícola tampoco se tocó, y eso es muy importante, tanto como seguridad alimentaria cuanto como empleo rural. El tema de las migraciones no se tocó, los temas ambientales tampoco se abordaron. Sí, pero el tema de las migraciones es importante abordarlo en relación a la dolarización. Si es que las migraciones y las remesas representaron en el 2024 más de 5.000 millones de dólares, es decir, aparte del petróleo, la principal fuente de divisas, ¿cómo se va a enfrentar eso frente a las políticas migratorias del gobierno de Estados Unidos? Entonces, ahí tenemos un problema como país, porque eso puede repercutir efectivamente en el envío de remesas y repercutir en la entrada de divisas, y eso puede repercutir en la fortaleza de
de la dolarización. Un tratado de libre comercio, si es que tenemos más compras que ventas, por decirlo así, de hecho, también va a debilitar la dolarización. Entonces, efectivamente, las partes mucho más profundas de la reactivación económica quedan pendientes, y lo que se ha hecho es una serie de ofertas y de planteamientos que suenan ya a populismo y demagogia, ¿no? Los temas de gobernabilidad sí me pareció absolutamente deficiente, en la medida en que ahí sí desencadenaron los dimes y diretes y no plantearon una estrategia mucho más saludable para el país en términos de plantearnos objetivos estratégicos, y los objetivos estratégicos, que es, de alguna manera, la pregunta estaba orientada a eso. Sobre esos objetivos estratégicos, tratar de consensuar y darle viabilidad y gobernabilidad al país para salir de este bache en el que estamos. Sí, sobre el agro quizá una puntualización. Noboa sí habló de que se estaban dando créditos y subsidios para los agricultores, pero de hecho tampoco planteó ningún programa en general, menos un programa coherente como para reactivar la economía de los sectores agropecuarios, agrícolas del país. Sí, es lo que estoy diciendo, ¿no? Se plantearon demasiadas generalidades, y otro de los ejes reiterativos es el apelar, el uno a un gobierno claro-oscuro, digamos así, de los 10 años de correísmo, y el otro apelar a un gobierno abstracto, abstracto en el sentido en el que parece que estuviéramos en otra realidad. Un Ecuador perfecto y políticas públicas perfectas, cuando todos sabemos que el Ecuador está muy complicado en términos económicos, está con un crecimiento, 2024 creo que no llegó al 1% de crecimiento del PIB, y entonces no se puede tapar el sol con un dedo al afirmar que estamos en una situación perfecta y que se está haciendo, digamos, maravillas, por decirlo así, y que el otro gobierno también fue maravilloso. Entonces, ausencia normal en los políticos de autocrítica, y ausencia también de ser concretos en las propuestas en un contexto de crisis. Entonces, eso es lo más difícil plantearse, pero para eso están. Es decir, no queremos que ellos lleguen, en el caso de Noboa no puede hacerlo, y en el caso de González, llegar al poder y decir que el gobierno anterior le ha dejado en soletas. Noboa ya lo dijo en este año que pasó, y esa es la cataleta, digamos así, permanente. Entonces, creo que expresan la realidad del país en términos de déficit de una clase política capaz de gerenciar un país y sacarle al Ecuador de una situación crítica. Podemos creer, Patricio, que con este debate muy difícilmente los números cambian, o al menos pensar en un cambio importante de cara al balotaje del 13 de abril, si hubo un intento más bien de reafirmar a quienes los estarían ya apoyando. Es más difícil creer que quienes no fueron a votar por A o B circunstancias ahora tengan esa emoción de ir a entregar su voto a uno de los dos candidatos, o que haya cambios. Quienes en su momento votaron por Luisa González ahora se decidan por Daniel Noboa, o al revés. Estoy de acuerdo contigo, Rosana, y creo que si es que estos indecisos tomarían una resolución, fuera más bien por el voto nulo, porque los dos demostraron contaminación en términos de corrupción, mostraron un ideal que no existe, un ideal pasado y un ideal presente, y unas propuestas sobre el futuro, es decir, cómo recomponer la realidad del Ecuador,
muy débiles. Se sigue con esa demagogia terrible de pensar que el asistencialismo puede solucionar la pobreza, darles bonos de $1,000 o de $100, o fomentar increíblemente el empleo. No recuerdo la cifra que planteó González, pero el empleo no se puede fomentar por decreto. Sí, una parte con inversión pública, pero ya vimos en los 10 años anteriores, efectivamente se mejoró el empleo con inversión pública, pero el rato que cae la inversión pública, cae el empleo. Lo que necesitamos son empleos sostenibles, es decir, que tengan durabilidad en el tiempo, y para eso se necesita, como ya dijo también Gustavo, fomentar la actividad económica, las pequeñas, medianas empresas, las economías familiares, la economía social y solidaria, y eso en términos enraizables, es decir, que duren en el tiempo y no que pase un periodo de subsidios a esas economías y acaba aquello y se cae nuevamente en desempleo y en crisis. Entonces hay que pensar en economías sostenibles, en economías que permitan ampliar el mercado y que permitan a las personas, a las familias, tener mejores ingresos para mejorar sus condiciones de vida a la vez. ¿Sacó, Patricio, usted alguna conclusión en cuanto al posicionamiento de Ecuador en el contexto global, a las políticas internacionales del país? ¿No se centró esto mucho, quizá demasiado, en exclusivamente las relaciones o no con el socialismo del siglo XXI? El hecho de Luisa González que se le arrinconó y no tuvo otra salida que reconocer que, perdone la redundancia, reconocerá oficialmente al gobierno ilegítimo de Maduro, o la contraparte que ella ponía como un ejemplo de falta de respeto a la institucionalidad, al derecho internacional, el caso generado con México por el asalto a la embajada. Y en contraste con esto no se mencionó, por lo menos no creemos haberlo escuchado, en absoluto esa situación compleja, indescifrable con los Estados Unidos, que es el principal socio económico de Ecuador. Creo que tuvieron miedo de afrontar esas realidades, es decir, de política internacional. Y yo creo que el tema de Maduro, que se le planteó reiterativamente a Luisa González, es salvable si es que Luisa González tuviera, digamos, la estrategia, la claridad política para responder. El tema de Venezuela y Cuba ya resulta algo morboso en términos de compararle con la posibilidad de que Ecuador se convierta en aquello. Ya pasó 10 años de correísmo y el correísmo se inclinó más hacia la derecha que hacia una izquierda radical de tipo socialista, comunista, ya no cabe en estos años, en esta realidad, en el contexto mundial. Y reconocer o no a Maduro, Luisa González debió haber dicho claramente que es un problema de autodeterminación de los pueblos y que es un tema de derecho internacional y que ella no tiene nada que ver con aquello, y que el Ecuador no se puede enfrentar en el desconocimiento a ningún país. Entonces, también habría que plantearle Trump está gobernado por alguien que es delincuente y que los juicios a él deben continuar luego de que salga de la presidencia, porque en el periodo del presidente no se le puede continuar con las acusaciones y los juicios pendientes. Entonces, no hay argumento para sostener aquello de Maduro o de Cuba o de Nicaragua o de lo que sea. Lo importante es, González lo dijo de alguna manera, pero no profundizó, y lo hubiera ido mejor si es que argumentaba que Ecuador debe tener una relación con el mundo en función del derecho internacional, de la democracia, en función de las relaciones comerciales y de aprovechar ventajas comparativas y competitivas con cada uno de los países, y apelar a la unidad latinoamericana para el desarrollo nacional y el desarrollo de la región,
de la región latinoamericana, ¿no? Frente a las políticas de Trump, que son altamente exclusionistas, altamente autocentradas en Estados Unidos primero, y frente a mercados globales como son Asia, como es ya particularmente China, Europa, Rusia, y obviamente el comercio entre nosotros. Entonces, no se trata de botar dardos contra los diferentes regímenes que existen en el mundo. De hecho, sí, seguro que hay que ponerse por el lado de los derechos humanos, y eso es como uno de los puntos centrales. Me llamó muchísimo la atención y me dio, no sé, una situación negativa que González haya planteado que ella seguiría de alguna manera las políticas de Trump respecto a las migraciones, y que aceptaría, digamos, reconocería el régimen de Maduro exclusivamente, señaló así, para que Maduro reciba a los deportados venezolanos. Allí le faltó a Noboa recordarle que fue la Revolución Ciudadana la que puso en la Constitución de Montecristi la ciudadanía universal, que es el comienzo, sí, claro, de esta situación. Exacto. Entonces, ahí, por ejemplo, debería haber planteado que el tema de las fronteras abiertas tienen un límite. El Ecuador, para tener una política de fronteras abiertas que no tiene ningún país en el mundo, debió haber pensado y debe seguir pensando cómo el aparato productivo tiene o no capacidad de acoger determinada fuerza de trabajo. Los Estados Unidos, para constituirse como país en los años desde su independencia en 1789, desde ahí desarrollaron una política migratoria selectiva, es decir, captar cerebros, captar gente en el marco de saberes tecnológicos, científicos y fuerza de trabajo. ¿Para qué? Para desarrollar el país. Y esa siempre ha sido uno de sus ejes centrales. Bueno, hay que aprender también de la historia y de otros países que han logrado economías fuertes y potentes. Nosotros en temas migratorios sí debemos valorar qué capacidad de recepción tenemos y dónde se van a vincular aquellos personas que ingresan, que se integran al país, y no reproducir o ampliar con estos procesos migratorios la marginalidad. La marginalidad siempre será una barrera al desarrollo, y entonces el hecho de abrirse tontamente al mundo o de cerrarse tiene que tener análisis de fondo sobre la realidad misma en la que nosotros nos desenvolvemos. Bien, para finalizar, Patricio, una pregunta muy concreta sobre la dolarización. Hubo al final una coincidencia total de los dos candidatos en mantenerla, pero queda flotando la pregunta si es que pudo con esto, con sus expresiones, Luisa González, desvanecer esos fantasmas creados por sus coidearios, Cabezas, Borja, el propio Rafael Correa. Tema sensible en Ecuador que sí puede sumar o restar votos. Yo creo que Gustavo, que no pudo desvanecer eso. Ahí lo que tenía claramente que señalar que es un tema de la justicia ordinaria y que ella no va a meter manos en la justicia, que esos procesos deben seguir tal cual y de la manera más objetiva, transparente, que exige la justicia internacional y nacional. Eso por un lado. Y por otro lado, también Noboa tampoco pudo desvanecer las relaciones económicas con sus grupos familiares y con mafias internacionales a la cual fue acusado. Entonces, el hecho, por eso comencé diciendo, lo que queda es que el protagonista de este debate es la contaminación
en términos de corrupción. ¿Quién es más corrupto y quién es menos corrupto? ¿Quién es más contaminado y quién es menos contaminado con las mafias nacionales e internacionales? Lamentable tener que decir aquello, pero eso expresa justamente la debacle en términos de inseguridad en la que vivimos y cómo el Estado está a punto de ser un Estado inviable en la medida en que las mafias lo han penetrado. Así es, el tema en el que se enredaron y cayeron los dos candidatos en un círculo vicioso que dominó la mayor parte del debate. Muchísimas gracias por su análisis, Patricio. A la orden y siempre atento a ustedes. Muchas gracias. El sociólogo Patricio Carpio es profesor e investigador de la Universidad de Cuenca, dirige el programa doctoral en sostenibilidad territorial.